Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, en la tutoría número 12, el segundo parcial para tercer bachillerato general unificado. El tema para hoy día es inducción de corriente eléctrica. El objetivo, comunicar estos resultados de experimentaciones realizadas, relacionarlos con los fenómenos físicos mediante informes estructurados, detallando la metodología utilizada con la correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas. Bueno, antes de introducirnos en el tema, he preparado aquí un pequeño simulador. Aquí tenemos un simulador, yo les voy a compartir igual en la ficha el link del simulador. Este simulador tiene la finalidad de poder experimentar algunos fenómenos físicos sin la necesidad de tener estos materiales en físico, sin la necesidad de que estemos en un laboratorio de física en el Colegio Vicente Maya viendo estos fenómenos. Entonces miren, este experimento físico consta de tres materiales básicos. Primero tenemos un foquito, luego tenemos una espira, entendiéndose que una espira es un cable, ¿no es cierto? Un cable de cobre de forma circular que forma una especie como de resorte, ¿no es cierto? Y en cada una de estas puntas de esta espira está conectada una línea, ¿no es cierto?, hacia el foquito, indicando la dirección por donde va a ir una corriente eléctrica, ¿sí? Donde va a ir el lado positivo y el lado negativo. Luego tenemos otro material que es un imán, que tiene una polaridad de norte y de sur, ¿no es cierto? Ahora, muy pilas, estemos atentos y observemos porque con esto nos va a ayudar a trabajar una tarea intraclase. Miren, cojo el imán y lo empiezo a introducir por en medio de esa espira. Luego retorna el imán por la espira. Lo vuelvo a ingresar por la espira. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo voy a rotar al imán. Le voy a cambiar la polaridad. Sucede prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora me voy a ayudar utilizando un instrumento de medida llamado voltímetro o multímetro, o en tiempos del señor Faraday o Ampère, que se llamaba galvanómetro. Y vamos a ver qué sucede introduciendo el imán. Miren, ¿qué pasa con el voltaje? Está cambiando de positivo a negativo y la corriente aparece, ¿no es cierto? Aparece una corriente eléctrica. Ahora también veamos lo que son las líneas de campo magnético. Miren, aquí están las líneas de campo magnético. Ahora invirtamos la polaridad del imán. Muy bien, ahora sí comencemos a hacer preguntas y a trabajar una lluvia de ideas con ustedes. Vamos a empezar entonces una por una. Lisbeth Bereche, ¿qué sucedió con el simulador que estábamos trabajando? ¿Qué era lo que pasaba con el simulador? ¿Qué pudiste observar ahí? Como licenciado no lo escuché muy bonito. ¿Viste que estábamos trabajando con el simulador? Introducíamos un imán por una espira. ¿Y qué era lo que sucedía? Hay energía, ¿no? A ver, por ahí escuché. Hace contacto. Hace Mm, contacto y viene a dar energía. hace contacto el campo magnético, ¿verdad? Ajá. Y ese contacto del campo magnético inducía corriente eléctrica. Eso es más o menos lo que me estás diciendo, ¿no es cierto? Sí. Mavia Tania Gómez, ¿qué más me podrías aportar tú? ¿Qué viste en ese fenómeno físico? Que al introducir el imán era como que jalaba una energía o atraía y hacía que una energía encienda el foco. Muy bien, ¿no? Entonces lo que tú me estás diciendo es que al introducir el imán aparecía Tiene la más corriente fuerza. eléctrica. Aparecía una corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica. Y para poder generar esta corriente eléctrica, ¿qué era que se necesitaba? Un imán.
Eso, muy bien. Necesitamos un imán, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos para generar esa corriente eléctrica? El voltaje. Bueno, el voltaje es esa magnitud que hace mover, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces quiere decir que el imán hace que aparezca esa tensión. Entonces también va a aparecer aquí un voltaje, ¿no? ¿Qué más necesitamos para generar esa corriente eléctrica? A ver, más voluntarios, a ver, estamos tratando de deducir qué pasó con ese fenómeno físico. Adriana Maza, cuéntanos, ¿qué pudiste observar? Un metal lo que atrae la fuerza del imán. Eso, muy bien, eso me respondió Leonardo Soria. Nos dimos cuenta que la fuerza que producía esa corriente eléctrica es el campo magnético. Esta es esa fuerza que producía esa corriente eléctrica, ¿no es cierto? Porque alguien me habló, hay una fuerza, me dijeron. Esa fuerza era inducida por ese campo magnético. Miren, de nuevo voy a poner el simulador. Miren, el imán, ustedes saben que el absorbedor tiene el campo magnético, que está representado por la letra griega beta. Y a lo que introducíamos en la espira, aparece la corriente eléctrica. Si el campo magnético no se mueve, no hay corriente eléctrica. Y ahora imaginemos que vamos a poner dos espiras. Miren lo que pasa ahora, algo particular. Si introduzco en la primera espira, miren la intensidad del foco, es menor. Y si introduzco en la que tiene mayor alambre, mayor cantidad de alambre, longitud de alambre en esa espira, la intensidad es mayor. Significa que cuando hay mayor material conductor que pueda distribuir esos electrones, esa corriente eléctrica, en el campo magnético va a haber mayor corriente eléctrica y a su vez va a haber mayor voltaje o tensión. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Lo que estoy tratando de decir es que gracias al magnetismo, al campo magnético, podemos inducir corriente eléctrica, ¿sí? La semana pasada vimos el motor eléctrico y nosotros nos dimos cuenta de que con corriente podíamos inducir campo magnético. Esta semana vuelta vamos a deducir lo siguiente, que con campo magnético podemos inducir corriente eléctrica, el procedimiento contrario o inverso. Para eso yo aquí les he preparado un video. Ahora vámonos a ver un video y yo creo que con ese video ya vamos a tener claro el tema de la tutoría número 12. Estemos muy atentos al pequeño video. Esperemos un poquito que está cargando, pero ya lo vamos a poder observar. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética se va a considerar el montaje de la imagen.
En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante 2 cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y por tanto una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por tanto la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida y por lo tanto la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero de sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético phi. Muy bien, ya hemos visto el video, ahora sí vamos a, por favor, a interactuar. Espero que con este video podamos ya deducir el tema de la tutoría número 12. Ronald, cuéntanos, ¿qué tal te pareció el video y qué pudiste descubrir con este video? Buenas noches, licenciado. Yo tenía la curiosidad
eh, que en la gráfica, o sea, en la gráfica vimos que esas, ¿cómo se llamaban las líneas de cobre? Se llaman espiras, que forman una bobina. Ya, en la gráfica estaban las espiras, ¿no? Que se iban expandiendo, y mientras el imán se acercaba, se iban, me pareció que se iban abriendo, y al momento de alejar el imán se mantuvieron abiertas, y eso es lo que me quedó como curiosidad, ¿por qué se mantuvo así? No se volvieron a cerrar. ¿Ya? ¿Cuál de estas espiras de aquí? Sí, 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 sí. En la gráfica no, ahí porque está estático, está fijo, pero en la gráfica se acercaba el imán, claro, de izquierda a derecha se acercaba el imán y las espiras se expandieron Ya, y mientras el imán lo lo que tuviste ahí, Ronald, no eran las espiras, eran las líneas de campo magnético. Si ves que aquí también hay unas líneas blancas, esas Ya. líneas blancas son vectores que se utilizan para dibujar lo que es el campo magnético, representar el campo magnético. Entonces el campo magnético aumenta cuando están dentro de las espiras o disminuye, ya que existe un movimiento de carga eléctrica. Tú sabes que así como el campo magnético produce corriente, la corriente también produce campo magnético. ¿Sí? De ahí las espiras de aquí no se están moviendo, esas están estáticas, no se mueven para nada. Esa es la única manera que se estiren o que se compriman, es que haya mayor flujo de carga eléctrica, de corriente, y aumente su temperatura, aumente su tensión. En algún momento se van a poner al rojo vivo porque ya no van a soportar tantos electrones en movimiento y va a empezar a calentarse, a derretirse, ¿no es cierto? Eso ponerse incandescente, que si tú topas con el dedo, hasta el dedo te lo cortas porque cambia una magnitud llamada temperatura. Sí, de repente por ahí te me confundiste porque viste en el video que se veía que se iban moviendo unas líneas blancas, pero esas líneas en realidad es el campo magnético. Mira, acá también tengo otro simulador. Veamos este simulador y después que vean este simulador me dicen este simulador en la vida cotidiana, ¿dónde lo han visto? Véanlo y verán. en las represas. Exacto, muy bien, en las represas. Miren lo que está pasando, ¿sí ven? O sea, licenciado, yo pensaba que el agua se convertía en energía, o sea, utilizan la fuerza del agua para convertir energía. No, ya viste que no. Lo que aprovechamos del agua, y en todos estos simuladores, miren, percátense, aquí en este caso el agua, ¿qué está haciendo? Lo que yo hago con la mano, mover el imán. El movimiento del imán es lo que produce la corriente eléctrica. Entonces aquí yo en este caso, yo aquí en el simulador, yo soy el que estoy moviendo el imán, ¿verdad? Y acá en la represa, ¿qué es lo que mueve el imán? El agua. El agua. Así que no se confundan. El agua es un conductor de la corriente eléctrica. Pero no significa que el agua es el que está produciendo la corriente eléctrica. No. El agua lo que está produciendo es el movimiento. Es como una, ¿cómo que se llama? Viento, ¿cómo que se llama? Se dice. Así como la Viento que energía hace como eólica. viento. También con el viento es como Ajá. generar corriente. Porque ahí en vez de aprovechar el agua, ¿qué estamos aprovechando? El viento. Es como por ejemplo cuando antes habían las bicicletas y ponían esos dínamos para poder tener luz en la noche en las bicicletas. Giraba la rueda de la bicicleta y producía el movimiento del dínamo y se encendía la luz de la bicicleta, ¿verdad? Una pregunta, ahí Era en lo que, esa, a lo que daba vuelta la rueda. en esa Exacto. rueda no genera un trabajo, esa rueda no genera un trabajo. Claro que sí, muy bien, Ronald, eso genera un trabajo. Recuerden, toda carga eléctrica que se mueve y produce una corriente eléctrica genera un trabajo. Porque es un trabajo, ¿no? Pongámonos nosotros, imaginémonos que nosotros somos los electrones, que nos movemos por un medio. Entonces nosotros cuando estamos en movimiento estamos generando un trabajo y a su vez estamos generando un consumo de energía. En este caso un consumo de energía eléctrica, nosotros será un consumo de energía mecánica, porque se mueven nuestras articulaciones. Entonces miren, eso es lo que sucede. Entonces eso es lo que ha ayudado la ley de Faraday, ¿sí? La ley de Faraday ha ayudado a comprender lo que la semana pasada vimos en el motor eléctrico. ¿Qué decía el motor eléctrico? Se decía que en el motor eléctrico, con los imanes,
con corriente eléctrica podíamos generar magnetismo. Acá a vuelta nos damos cuenta que con magnetismo podemos generar corriente eléctrica. Y ese es el objetivo de esta tutoría. A ver, David Leonardo Soria. Activa por favor tu micrófono. Mira David, percátate lo que estoy haciendo. Ingreso el imán por una espira que tiene menos material conductor y por una espira que tengo más material conductor. ¿Qué crees que está sucediendo? Tiene... A ver, Tiene más anillos, menos anillos, profe. menos, ya, pero como tiene menos menos fuerza anillos. también. ¿Y qué sucede? mientras- Miren, dense cuenta de esto, mientras- miren. Mientras más... Produce Oye, menos pues, fuerza. más espiras, más inducción magnética. Menos fuerza. Voy a anotar eso que Entre me más dijeron, anillos de sus y propias fuerza. palabras salió. A ver, anotemos. Entonces lo que ustedes me están diciendo, mientras haya mayor cantidad de material conductor, porque hay Tiene más más material conductor, hay más cobre, va a haber mayor cantidad de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también si tengo más cantidad de campo magnético, también va a haber mayor cantidad de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces imagínense que pudiéramos utilizar unos imanes de mucho mayor tamaño. Vamos a generar mayor cantidad de corriente eléctrica. Por eso es que ustedes se percatan que las hidroeléctricas siempre quieren aprovechar la caída de agua y se utiliza unas tremendas, gigantescas bobinas para poder aprovechar y generar mayor cantidad de corriente eléctrica. Profe, pero el imán de manera independiente, solamente el imán. ¿Qué tal si al imán le aumentamos su campo magnético? Por supuesto, es que para aumentar el campo magnético, ¿qué necesita? Mayor sustancia que produzca magnetismo. Tú sabes que esto tiene una sustancia a nivel molecular, necesitamos más cantidad de sustancia, necesito que esto tenga más masa para que aumente su cantidad de inercia y a la vez aumente su campo magnético. Y no solamente necesitamos que esté el imán ahí, porque si el imán no lo muevo no genera corriente eléctrica, necesitamos que exista movimiento. Si no hay movimiento, esos electrones no se pueden mover. Recuerden que aquí por este cablecito se están moviendo los electrones. En primera instancia no se mueven, pero ¿por qué se mueven? Y ahí les voy a hacer recuerdo a la ley de cargas. ¿Qué decía la ley de cargas? Cargas del mismo signo se atraen, cargas del signo contrario se repelen, ¿verdad? Entonces, el momento que yo le introduzco el imán, como le he cambiado la polaridad, esas cargas o bien se están alejando o bien se están acercando y se comienzan a mover por este cable. Entonces, al haber mayor cantidad de material conductor, en este caso esta espira o esta bobina que se encuentra aquí, va a haber mayor cantidad de electrones que se están moviendo y ese movimiento es lo que produce la corriente eléctrica, que produce que el foquito se prenda. Miren, aquí cuando lo introduzco no hay tanta corriente eléctrica, ¿sí ven? El foquito se ilumina poquito, pero cuando lo ingreso por acá, mira, y ahí viene la Tiene mayor pregunta fuerza. que me indicaba hace 2 semanas, me hizo Ronald. Me decía, profesor, ¿por qué entonces existe la corriente continua y la corriente alterna? Y yo te indicaba que la corriente continua es una corriente que tiene la misma cantidad de voltaje o tensión. En cambio, la corriente alterna puede subir y bajar. Mira, esta es una corriente alterna, ¿sí ves? Sube y baja. Y para que se regule, ¿qué es lo que se utiliza? Los transformadores. Entonces estos transformadores, imaginémonos que esto dentro del transformador está absorbiendo esa carga que está en exceso para tratar de regular un poco lo que es el voltaje o la tensión. Bueno, ahora sí que ya tenemos claro, vamos a continuar entonces con lo que son las experiencias de Faraday. Y al último, con ustedes mismos vamos a responder unas preguntas de una actividad intraclase. Luego vamos a ver cómo va a ser el instrumento de evaluación quimestral y que contiene la ficha número 13. Miren, el tema de hoy día que teníamos que ver era inducción de la corriente eléctrica. Podemos entonces nosotros afirmar, sin temor a exagerar, que la inducción electromagnética es un fenómeno de capital importancia.
cuando yo pongo esta palabra capital importancia, es que es vital, es muy relevante para la sociedad actual. Las centrales eléctricas producen por inducción electromagnética la electricidad que llega a nuestros hogares. Entre eso tenemos los generadores, los motores eléctricos, los transformadores. Ahora, observen estas tres figuras y díganme internamente, porque abajo les he puesto lo que tienen internamente estas figuras o estos artefactos o aparatos en la actualidad. ¿Qué creen que tienen en común todos estos tres artefactos? Cobre. Bueno, cobre, el material conductor. ¿Qué más tienen en común? Campo magnético. Campo magnético. Inducción magnética. Inducción magnética. Exacto. Todos estos artefactos o aparatos tienen internamente imanes. Imanes que están moviéndose con un movimiento circular, ¿no es cierto? Todos estos tienen prácticamente algo similar a un rotor, ¿no es cierto? Del motor eléctrico. Y eso es lo que produce la corriente eléctrica. Miren, en el primer caso he puesto lo que es un generador de corriente eléctrica con combustible, ¿no es cierto? Introducimos ahí la gasolina, comienza a quemarse, ese vapor comienza a mover los imanes que se encuentran adentro y eso genera la corriente eléctrica. En el otro caso vemos un transformador que lo que cumple es almacenar la carga que está en exceso para evitar de que la tensión aumente y que ese foquito sube y baja de tensión. Imagínense que no tuviéramos los transformadores en el tendido eléctrico, tuviéramos ahorita como en discoteca esos foquitos, prende y se apaga, y aumenta y disminuye la luminosidad, no halláramos consuelo. Hasta el televisor o la computadora, imagínense que esté aumentando y disminuyendo la luminosidad de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces por eso tenemos el transformador. O para poder nosotros, en el último caso, el último ejemplo, una bomba de agua, ¿no? Para poder subir el agua al último piso. Utilizamos corriente eléctrica y la corriente produce que se muevan esos imanes que a su vez hacen que suba el agua y produzca una energía mecánica. Ahora yo les hago la pregunta, ¿se imaginarían ustedes que pueden vivir un día sin estos inventos? Sí, se puede vivir. Yo personalmente diría que no, porque si no tuviéramos ninguno de estos inventos que tenemos en la actualidad, pudiéramos vivir, pero no viviéramos como la sociedad del siglo XXI, viviéramos como los neandertales, en cuevas, como veíamos en los dibujos animados, ¿no? Como los cavernícolas. Nomás, como antes, disculpe, solo nomás Abelita nomás. Así más antes yo vivía en la isla, antes que llegara hacia la Ahora mira, pero mira David lo que tú me dices. Yo sé que tú vives en Jambelí, en la isla, ¿no es cierto? ¿Y cómo sales a pescar? El motor para moverse, ¿con qué crees que trabaja ese motor? Tiene el mismo Pero yo principio. digo que eso era cuando era niño, no ahorita en la actualidad. Recordemos que la Te estoy inducción de la diciendo, corriente eléctrica... digamos así, sin electricidad. No, Porque, sí. bueno, esas partes, estoy diciendo nomás que los tiempos de antes nomás trabajaban así, antes así, nomás nomás iban nomás a remo, nomás hacia las conchas y a pescar. Y en cambio de ahí en la casa, pues nomás se cocinaba antes nomás a leña y se vivían nomás con velitas nomás de noche. Ahora yo Ya te tal vez te vuelvo a 9 de la preguntar. noche, tal vez. ¿Con qué crees que hacen todo lo que tenías? Incluso hasta esa velita que tú dices que usas, ¿con qué crees que hacen la velita? ¿Verdad? Sí, es verdad, pero le estoy diciendo que así se vivía tal vez. No, yo también viví, yo no digo que no, yo viví también en el campo y he vivido con poca tecnología. Yo lo que trato de decirte es que si no tuviéramos ninguno de estos inventos, por más que tratemos de decir, no, si yo sí puedo vivir, no, son necesarios porque todas las cosas en base a estos principios de la corriente eléctrica se han hecho. Porque por ejemplo tú me dices, bueno, así necesito la velita, pero ¿cómo crees que hacen la velita? No es que yo... Buen punto, porque también la pregunta dijo era si pudiéramos vivir un solo día sin eso. Abelita, pues, dándole la respuesta a su pregunta. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero yo al menos personalmente tratando de generalizar sin la tecnología que tenemos en la actualidad, Claro, sin eso es estos verdad. aparatos. Yo al menos sin electricidad no creo que se pudiera vivir. Se puede vivir, pero no pudiéramos vivir de la manera que vivimos en la actualidad. Yo a eso me trato de referir.
sea, el énfasis que Claro, yo claro. trato de indicar esto no es de que no Porque todo pudiéramos eso también son de las sobrevivir. grandes empresas, máquinas, porque necesitan obviamente Lo que pasa es que imagínate, no tuviéramos ni combustible, todo eso bloques, para no poder tuviéramos ni hacer cuchillos, esas no cosas. tuviéramos absolutamente nada, porque casi todas las maquinarias o todos los aparatos funcionan con corriente eléctrica. No hay un solo aparato que no funcione con corriente eléctrica. Lo que yo sí podría afirmar y aceptar es que sí podemos vivir un fin de semana sin tecnología. Eso sí lo podemos hacer. Pero vivir sin un aparato que funcione con electricidad, ahorita prácticamente para nosotros es vital, de mucha importancia. De repente yo puedo vivir un fin de semana sin ninguno de estos aparatos. Miguel también, Ronald también, Raquel también. Pero ¿usted creen que todo el mundo pudiera vivir sin alguno de estos aparatos? Pues sería un caos para la humanidad. Me comen los mozos. O sea, lo que yo trato de decir con mi concepto, con lo que dice la literatura del libro, con lo que el Ministerio de Educación trata de educar a los estudiantes jóvenes y adultos, es que si no hubiéramos aprendido gracias a la física, gracias a lo que estamos con ustedes experimentando, estos fenómenos físicos, no tuviéramos la tecnología que tenemos en la actualidad, no tuviéramos estos aparatos eléctricos, que la única finalidad que han hecho es mejorar nuestras condiciones de vida. Recordemos que esto nos ayuda a mejorar nuestras condiciones de vida. Miren, si no hubiera habido eso, no hubiera el motorcito para poder yo manejar mi bote y salir a pescar, ¿verdad? Si no hubiera este transformador de servicio eléctrico, no pudieran conectarse a las clases virtuales. Si no hubiera ninguno de estos artefactos, no pudiéramos incluso ni transportarnos, ni movilizarnos. Lo pudiéramos hacer, pero lo hiciéramos de una manera un tanto ortodoxa o precaria y nos demoraríamos mucho más tiempo. Y las condiciones de vida no serían las que tenemos en la actualidad. Pero también hay una desventaja, lo que mencionaba Miguel, y que yo también le doy la razón, que aunque nos han ayudado a mejorar nuestras condiciones de vida, también ha habido unas cosas negativas, como es la contaminación, porque esto también produce contaminación, eso nadie lo va a discutir. Pero lo que trato de decir con este concepto es que gracias a Michael Faraday, gracias al señor Ampere, gracias al señor Lorentz, al señor Thomas Edison, al señor Tesla, todos estos físicos y matemáticos que hemos trabajado a lo largo de todas estas tutorías, han hecho su pequeño aporte para tener lo que en la actualidad tenemos. Sin embargo, cuando escuchamos de la asignatura de física o el profesor comienza a hablar de cualquiera de estos físicos o matemáticos, no hay la relevancia o la importancia de darles cómo ellos aportaron, ¿sí? No hay un reconocimiento para lo que ellos aportaron a la sociedad que tenemos hoy en día. Todos reconocemos otras cosas, pero no reconocemos lo que es más importante, lo que nos ha dado la ciencia. Porque esto es ciencia y no a todos les gusta la física, no a todos les gusta ver estos videos o tratar esta literatura. Pero lo que se trata con estas clases, trabajando diferentes tipos de herramientas, porque yo cada clase trato de trabajar diferentes herramientas, simuladores, que la pizarra, que esto, que interactuar, es despertar el interés por la ciencia de ustedes. Porque yo considero que cada persona puede convertirse en un científico y descubrir muchas cosas. Pero para eso hay que despertar el interés y sobre todo dar gracias por lo que nos han hecho estos aportes a la ciencia, ¿sí? Eso es lo que he tratado de llegar a la conclusión y de compartir con ustedes, despertar el interés por la asignatura de física. Porque yo también, igual que ustedes, alguna vez yo decía, bueno, ¿para qué me dan física en el colegio? Puros números, puras cosas no me van a servir de nada en la vida. Con eso no voy a comer, ¿no es cierto? Eso decimos todos. Pero es importante porque a uno le desarrolla un pensamiento crítico y uno se da cuenta cómo funcionan las cosas. Miren, hoy día ustedes con ese video, cuando escuchen el noticiero y escuchen de Pauter, las hidroeléctricas o la empresa eléctrica, ustedes se van a acordar del señor Michael Faraday. No se van a olvidar nunca de él, ni se van a olvidar de que el campo magnético puede inducir corriente eléctrica, ni que la corriente eléctrica puede inducir un campo magnético. Y saber que el campo magnético está presente ahí, aunque no se lo vea, sabemos que está ahí presente.
Bueno, vamos a continuar con esto y al último vamos a responder unas preguntas con ustedes mismos. Miren, aquí yo les he puesto unas experiencias de Faraday. Antes de Faraday también hubo un físico, Oersted, que él comenzó a demostrar que la corriente eléctrica crea alrededor un campo magnético, lo que ya habíamos visto, ¿no?, con estos fenómenos físicos, donde en ese momento muchos científicos intentaron obtener el fenómeno inverso, hacer lo contrario, lo que vimos hoy día, que en vez de con corriente eléctrica inducir magnetismo con corriente eléctrica, o sea, lo contrario. Luego vino el físico y químico Michael Faraday, que fue el primero en obtener experimentalmente en 1831 una corriente eléctrica a partir del magnetismo. Imagínense, tenemos ya esto desde 1831. Sus experiencias pusieron de relieve la estrecha relación entre campos eléctricos y campos magnéticos. Miren, aquí he puesto lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Ambos tienen relación. Luego Michael Faraday llevó un diario, entendiéndose un diario, un librito, ¿no?, donde tú coges apuntes y pones tus historias, desde 1820 hasta 1862, y él se dedicó a hacer experimentos, lo que nosotros en la jerga decimos, se puso a travesurear, como Ronald se puso a travesurear con un cablecito, a jugar, ¿no? Y él con estos experimentos dibujó miles de dibujos, ¿sí? Miles de dibujos con experimentos. Pero miren, aquí hay algo que quiero que se enteren. El señor Faraday, que descubrió la ley de Faraday, ¿no es cierto?, y esto que vimos hoy día, él no sabía nada de matemáticas, ¿sí? No sabía nada de matemáticas, no sabía absolutamente nada de matemáticas. Y solamente con experimentos logró deducir esas leyes. Porque la mayoría de los físicos y matemáticos, gracias a las matemáticas, deducían leyes, ¿no? Aquí es lo contrario. Aquí, gracias a los experimentos, sacaron leyes para poderlas comprobar en las matemáticas. Miren, aquí es un procedimiento inverso, ¿sí? Un procedimiento inverso. Por eso es que se dice ahora que la física no pertenece a las matemáticas, sino que la física pertenece a las ciencias experimentales, a experimentar los fenómenos físicos, y que dentro de la física es prima hermana con la química, y luego de ahí se ayudan de la matemática para poder resolver cualquier problema de la vida cotidiana. O sea, todo lo que nosotros vemos en la vida, todo lo que con nuestros ojitos palpamos, es en realidad un experimento o un fenómeno físico, que no es, en otras palabras, la concepción de muchas leyes que las podemos comprobar gracias a las matemáticas. Aquí tengo la primera experiencia de este señor, de este físico. Como ya vieron, un galvanómetro es un multímetro, una espira, un imán, y comienzan las agujitas a marcar que está induciendo corriente eléctrica. También les he puesto la segunda experiencia, que es prácticamente el mismo principio, solamente que le han agregado una batería y un interruptor, pero el resultado va a ser el mismo, ¿sí? El resultado va a ser el mismo. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es la inducción electromagnética? Ahí sí, ayúdame por favor, Elena, leyendo qué es la inducción electromagnética. La inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. ¿Ya? Muy sencillo. La inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. Cuando se refiere a variar estas líneas de inducción, lo que nos mencionaba Ronald, no son las espiras metálicas, sino a las líneas de campo magnético, esos que nosotros no podemos ver, pero que aquí se las dibujan para saber que están presentes. Entonces, cuando varían, o sea, aumentan o disminuyen, va a aumentar o disminuir también la corriente eléctrica. ¿Y cuando aumentan o disminuyen? Cuando se empieza el imán a mover. No es que el imán, al momento que se empieza a mover, se perturba su espacio físico y se perturba su campo magnético. Más adelante quizás avancen conmigo a ver lo que es ondas, ¿sí? Ondas electromagnéticas,
y ya nos vamos a dar cuenta de lo que son las ondas eléctricas, las ondas electromagnéticas, y nos vamos a dar cuenta que las ondas son una perturbación del espacio físico. Aquí yo les he puesto el link del simulador con el que estuvimos experimentando, ¿no? Estuvimos jugando un poquito y con ustedes mismos deduciendo cada una de las ideas más relevantes y los materiales que usamos para experimentar ese principio. Ahora sí, vámonos con las actividades intraclase. Raquel Quichimbo, por favor, lee la primera pregunta. Buenas noches. Explica en qué consiste el fenómeno en la introducción electromagnética. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar respondiendo a esa pregunta? Sin miedo. Tú mismo, Raquel, con tus palabras, ¿qué es para ti la inducción electromagnética? Raquel, te nos fuiste. Cuéntanos, ¿qué es para ti la inducción electromagnética? ¿Me puede decir un ejemplo? Parece que no ha estado, Raquel. ¿Qué le pasa a Raquel que no ha estado? Miren, aquí lo hemos visto, es lo que hemos estado viendo, miren. Creo que no han estado atentos. Bueno, yo les voy a ayudar. A ver, Ronald creo que quiere decirnos. La inducción electromagnética no es cuando el campo magnético cambiante produce energía. Muy bien, Ronald. La inducción electromagnética es generar corriente eléctrica con magnetismo. O sea, mediante el movimiento de imanes generamos corriente eléctrica. Eso es todo, no hay por dónde más. Y es lo que hemos estado experimentando con el simulador y vimos en el video. Que un imán se movía y generaba corriente eléctrica, ¿no? Claro que ustedes aquí se asustan porque ven la palabra electromagnética. Pero en realidad es lo mismo, inducción eléctrica. Inducción de corriente con magnetismo. ¿Sí? Clarito entonces. Vamos ahora con la segunda pregunta. A ver, esa nos va a ayudar leyendo Anthony Herrera. No. A ver, lee la Es un segunda. imán. Pero puede. A ver, lee Anthony la segunda pregunta. Un imán. ¿Qué Es necesario para inducir una corriente eléctrica en un circuito. Muy bien, David. A ver, tú mismo contesta. A ver, ¿qué nomás era Un necesario? imán, profe. Un imán. Muy bien. Básicamente se necesita un imán, pero también se necesita un material conductor. ¿Para qué el material conductor? Para que por ahí se muevan los electrones. ¿Sí? Recuerden que teníamos ahí un cable, una espira, una bobina, para que por ahí se muevan los electrones. Entonces necesitamos un imán. Y ese imán necesitamos también que esté en movimiento, porque si no se mueve, tampoco no hay corriente eléctrica. Ahora vamos a ver la pregunta 3. ¿Quién nos ayuda con la pregunta 3? A ver, algún voluntario. Sin miedo, que aquí nadie se equivoca, aquí todos tenemos la razón. A ver, vamos con otro voluntario. Lisbeth, lee la pregunta 3 y tú mismo la respondes. Es necesario mover una espira para inducir en ella una corriente eléctrica. Es necesario. ¿Qué dice? ¿Será necesario? Sí es necesario. Sí es necesario. Sí, bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? Cuando vimos el video vimos que al mover el imán se generaba corriente eléctrica por la espira, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no muevo el imán? ¿Cómo genero corriente eléctrica? Tendría que mover la espira por el imán, ¿no es cierto? Entonces es necesario mover la espira cuando el imán está estático, ¿sí? Para hacer el procedimiento inverso para generar la corriente eléctrica. No, profe, pero normalmente se mueve el imán. El imán es el que gira, el que se rota, ¿verdad? Claro, eso es lo que sucede, pero también si tú la espira, la mueves por el imán, también va a haber movimiento de corriente eléctrica,
¿sí? También puedes inducir corriente eléctrica, porque en este caso el sistema de referencia va a cambiar. El sistema de referencia no va a ser el imán, sino va a ser el material conductor, ¿sí? No. Cuarta pregunta. A ver, vamos a otro voluntario. Otro voluntario, María Guillén. Ayúdanos leyendo la cuarta pregunta. Al introducir un imán en una bobina, se induce en esta una corriente eléctrica. ¿Por qué la intensidad de la corriente inducida es mayor al aumentar la velocidad del desplazamiento del imán? Ya, ¿por qué creen que será? Te voy a poner el simulador y tú mismo me vas a responder por qué. Porque aumenta su campo eléctrico. Miren, ¿qué pasa? Un desplazamiento de carga eléctrica. ¿Por qué creen que aumenta la intensidad? Porque el campo magnético es mayor. ¿Ves que el campo está ahí? Lo voy acercando y es mayor. Mayor. Eso, muy bien. Entonces con eso hemos respondido. Creo que faltaba una preguntita más y con eso culminamos. A ver, otro voluntario. Miguel García Suárez. Vamos contigo, a ver. Leamos la última pregunta. ¿Qué es un galvanómetro? Última pregunta. Sí, la última. Describe diferentes maneras de variar el... de hacerle zoom. Segundito. Describe diferentes maneras de variar el campo magnético en las cercanías de un circuito formado por una espira conectada a una Galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? Ya, esto no se me vaya a equivocar. Verán, un galvanómetro es lo que se decía en la antigüedad, pero en la actualidad es un multímetro para medir la intensidad de corriente eléctrica, medir el voltaje, medir la resistencia. Es más o menos un artefacto como... ¿Qué es que parece como un mini GPS? Miren, esto es un galvanómetro para medir el voltaje, lo que utilizan los electricistas. Ah, ¿Sí? También se lo conoce como voltímetro, ¿no? Claro, o sea, el nombre de la actualidad es multímetro, porque el multímetro de ahora, ¿qué permite? No solo medir corriente, tensión, sino también resistencia, ¿verdad? Amperaje. sí, he visto un amigo que tenía esto sinceramente, pero no sé cómo. Claro, acá lo usa el mecánico de las motos para ver si tiene corriente el sistema eléctrico. Claro, es que también ustedes saben que dentro del motor, dentro de las motos, pues también hay circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces lo utiliza para ver si es que existe algún circuito. Si pasa o no pasa corriente. Eso, muy bien. Ahora, dice, describe diferentes maneras de variar el campo magnético. Ahora sí, tú mismo vas a responder a esa pregunta, Miguel García, pero para eso date cuenta de lo que voy a hacer. Fíjate bien en el simulador. Mira, introduzco el imán y mira, si ves como el voltaje va de negativo a positivo, ¿no es cierto? Negativo a positivo. Ahora, ¿qué hago para variar? Ahora va de positivo a negativo, se invierte. Ahora sí, volvamos de nuevo a la pregunta. Describe diferentes maneras de variar el campo magnético en las cercanías de un circuito formado por una espira conectada a un galvanómetro. ¿Cómo hacemos para variar el campo magnético? Pues justamente como lo acabo de explicar ahí. ¿Qué hicimos con el le imán? inducimos corriente al imán. No, pero ¿qué Tenemos hicimos? Miren, el campo dense magnético. cuenta, pero es clarito, miren, sean bien observadores. Revilla Miren, derecho. ¿qué hago? Miren, no, ¿qué hago con el imán? Miren, ¿qué hago con el imán? Pues ahí, esos gorritos ahí. Piensen bonito, ¿qué hago con el imán? Con el imán activa mediante la... A ver, vamos a ver, ¿qué Le pasa? cambió las polaridades. Eso, muy bien. A ver, repitan, le cambiamos la polaridad del imán. Pero ¿qué cambio? ¿Qué afecta? ¿Qué, negativo positivo? Exacto, Porque yo no exacto. que- Miren cómo estamos variando el campo magnético cuando invertimos la polaridad del imán. Entonces con eso la espira varía también lo que está conectado al galvanómetro. Miren, dense en cuenta que en el mismo simulador
Miren, el galvanómetro en Sí, este porque por caso... ejemplo, profesor, si tiene dos imanes, si lo quieres unir del mismo lado, no se te une por nada del mundo, ya que la onda que hace del imán mismo electromagnética, pues no permite que se una, pero si lo pones al otro lado, en cambio, creo que es de un lado derecho y del otro, digamos que al revés, se te pega el imán, Mira, a ver, por ejemplo, así. verán, ya vamos a describir. Yo lo que quiero que ustedes que lleguen a la conclusión de esto. Miren, el galvanómetro es lo que está aquí en la parte de acá arriba, donde se ve el ¿Qué voltaje. significa la S? La S significa sur y la N significa norte. El polo norte y el polo sur. Eso vimos en la tutoría número 6, cuando les hablaba que el planeta Tierra tenía el polo norte y el polo sur, que eran los polos geográficos. Pero hablando de magnetismo, el polo norte en realidad tenía el sur y el sur era el polo norte. Y por eso nuestro planeta Tierra puede mantener... Entonces, ¿cómo funciona una brújula? Por mente también un imán. Ahí viene la pregunta que el otro día respondimos. ¿Por qué creen que la brújula apunta al norte siempre? Porque el polo norte tiene polaridad del sur y eso hace que la agujita apunte. ¿Por qué? Porque existe una atracción. Si el polo norte tuviera la polaridad del norte, la brújula nunca apuntara al norte, sino apuntara en sentido contrario. ¿Sí? Ahora, para que este galvanómetro cambie su dirección de tensión o de corriente eléctrica, tengo que invertir la polaridad del imán. Profe, una pregunta media extraña, pues lo facilito para usted. Dígame. ¿Cómo sabe la primera persona que hizo la primera brújula en su vida que ese lado era el polo norte y el polo sur? O sea, el lado sur y el lado norte. ¿Cómo sabía? Como te indico, el tema de la brújula, primero es un instrumento que se hizo en el tiempo de los navegantes. Los navegantes utilizaron la brújula para poderse ubicarse geográficamente en el mar, porque ustedes saben que en los océanos era complicado ubicarse, incluso hasta al tiempo de descubrimiento de América. ¿Qué pasaba con Colón? Pensaba que él iba a llegar ¿a dónde iba a llegar según Colón? Él no pensaba que iba a llegar a América. Él pensaba que iba a llegar al otro lado del mundo. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, esto de los imanes remonta al tiempo de Magnesia. Magnesia es un país que existe todavía. Claro, ahorita tiene otro nombre, pues conforme pasan las épocas van cambiando los nombres de los países por la antigua Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces en Magnesia descubrieron los primeros imanes, por eso es que el imán se llama de un material natural que se llama magnetita. Entonces desde ahí comenzaron las primeras experimentaciones y los primeros experimentos. Pero como te digo, tú puedes ahorita en Wikipedia, yo puedo consultarte y sacarte quién hizo el primer imán. Pero en realidad quien descubrió el funcionamiento de los primeros imanes, pues ya estamos viendo que eran Michael Faraday y el señor Ampere. Porque ellos se dieron cuenta de esto de la polaridad y del campo magnético. En ese tiempo ellos no conocían qué era el campo magnético. En ese tiempo pensaban que el campo magnético era brujería. Ellos cuando veían que algún material atraía el metal, pensaban que era brujería, que era hechicería. Y eso yo se los dije en la tutoría número 6, me parece, o en la número 5. Pero ya viene a la época contemporánea, cuando ya aparecen todos estos físicos y matemáticos, cuando empezaron a demostrar cómo era el funcionamiento de esta brújula. ¿Sí? Lo que pasa es que me imagino que no has de haber revisado en el canal de YouTube, donde están subidas todas las tutorías. Vayan revisando en la tutoría 1, 2, 3, 4, 5. No, es que yo cuando tengo una duda directamente coge y consulta a mi todopoderoso YouTube. Puede ser, sí, es verdad, y te felicito, pero no te creas tampoco todo lo que te diga el YouTube, porque también en el YouTube puede haber información que no es relevante. Miren, ahorita les voy a poner